Pues no sé, Lidia, si de turismofobia los líderes políticos hablan abiertamente, pero sí queremos saber exactamente qué dicen sobre esto, ¿no? Porque, Fran, has investigado un poquito sobre qué propuestas o qué dicen los políticos sobre el turismo. Sí, porque como en todo debate político, las posiciones de los partidos divergen sobre cómo afrontar las problemáticas derivadas de la turistificación, ¿no? En general, se entiende el turismo como una fuente de ingresos y un sector económico que ayuda a muchas regiones deprimidas de este país, aunque los mensajes, como hemos dicho, varían dependiendo del lugar en el que te colocas en el arco ideológico. Sí, y justo sobre eso también vamos a intentar, como siempre, hacer esas separaciones. Hablaba Lidia de cara A y cara B del turismo. La cara A, evidentemente, es la actividad económica, es la repercusión económica que tiene en España. ¿Qué partidos estarían más a favor del turismo como esa actividad económica? Pues digamos que en esta cara A podríamos decir que casi todos, aunque con matices, ¿no? Comenzaremos por los partidos conservadores que se posicionan totalmente en la cara A, que en este caso estamos hablando de PP y Vox. Hace algunos meses, por ejemplo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, describió su punto de vista sobre este sector económico en un encuentro con empresarios catalanes de la patronal de Foment del Treball en Barcelona. Allí Feijóo reconoció el turismo como una locomotora de la economía española durante décadas y destacó que España era una potencia turística en muchos sentidos. Por ello, Feijóo pues, lamentó la postura de algunos partidos políticos, para él antiturística, pues que según el líder popular pues señalan a empresarios y persiguen a empresas a las que se les suben los impuestos. Aquel mismo día, por ejemplo, Feijóo coincidió en el mismo foro con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que hizo un discurso similar al del popular, pero dejando la puerta abierta a la necesidad de fomentar un modelo turístico sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. Así todo, algunas comunidades muy turísticas como las Islas Baleares decretaron el año pasado un aumento del impuesto a los turistas para minimizar su impacto en la naturaleza, algo que contrasta con otras autonomías también gobernadas como Baleares por los populares, donde son reacios a este tipo de subidas y que de alguna manera irían en contra de lo que Feijóo dijo hace algunos meses. No hay que decir que la situación en las Islas Baleares es preocupante, con gente que no encuentra dónde vivir y otros vecinos que directamente no pueden estar tranquilamente en sus lugares de origen por la gran afluencia de visitantes. Luego en la sección de medios hablaremos sobre esta cuestión, ¿no? Por su parte, Vox suele apostar por la diversificación de un turismo que califica de calidad, ¿no? Es decir, diversificando el sector y huyendo de estas medidas que lo limiten en pro o a favor del medio ambiente. Sin ir más lejos, esta semana Vox Almería, por ejemplo, Almería, otra provincia muy turística, sobre todo la costa, pues acusó al PP de despilfarrar 45.000 euros en un estudio para adaptar el turismo a la emergencia climática y a la Agenda 2030, algo que es un anatema para los de Abascal. Esto en cuanto a la cara, como tú dices, a lo bueno todos se suman, o casi todos se suman, ¿no? En este impacto económico positivo, pero también tenemos una cara B, comentaba Lidia, que entre otras cosas preocupa el impacto que puede tener en los barrios, vamos a decirlo así. Los pisos turísticos, por ejemplo, preocupan por ese impacto que tiene sobre el precio de la vivienda. Y aquí ya hemos hablado también de vivienda, dedicamos un episodio, pero ¿qué pretenden hacer con estos pisos turísticos, por ejemplo, los partidos políticos? Mira, por ejemplo, recientemente el presidente Pedro Sánchez ha detallado su plan de vivienda, en el que se pone especial énfasis en los alojamientos turísticos. De hecho, Sánchez propone limitar los pisos turísticos a través de medidas como considerar estas viviendas como un negocio y que tributen a través del IVA, como el resto de actividades económicas. De hecho, muchos expertos, hay que decir, avisan que la proliferación de pisos turísticos provoca el aumento de precios de la vivienda en zonas donde abundan, como por ejemplo algunas ciudades de Barcelona, como Barcelona o Madrid, y su periferia. Aunque desde Airbnb lo niegan, ¿no? Recientemente han señalado que los alojamientos turísticos solo han hecho aumentar los precios del alquiler un 0,3% en 5 años. Esto es lo que sostiene la patronal. Para ver otras medidas de estas formaciones relativas a los pisos turísticos, me he ido a revisar los programas electorales de esos partidos para las pasadas europeas, unas elecciones cercanas en las que el PSOE proponía más control y luchar contra la oferta ilegal de pisos turísticos.
Sumar, que es el socio de gobierno del PSOE, se pronunció a favor también en este programa de las tasas turísticas. Esto de las tasas ahora hablaremos mucho, que es una de las grandes propuestas, ¿no?, para combatir estos efectos del turismo. Como decíamos, Sumar se pronunció a favor de estas tasas turísticas y de la regulación del mercado. Hace un año, de hecho, la formación que lideraba Yolanda Díaz pidió implantar en toda España una ecotasa que gravara el turismo para compensar medioambientalmente, pues, al territorio español afectado por este sector, ¿no? En una línea similar, por ejemplo, se mueve Esquerra, que el año pasado pedía que la tasa turística de Barcelona se dedicara a mejorar los servicios municipales, que también hay que decir que se ven tensionados por la pujanza del turismo, como por ejemplo la limpieza. Si visitan la ciudad más personas y dejan más suciedad, pues por lo tanto los servicios de limpieza tienen que ir a más, eso se tiene que pagar con algo. Esquerra y otros partidos pues proponían que se pagara con este aumento de la tasa turística, ¿no? Por otro lado, Sumar propone también limitar los vuelos cortos en avión y los cruceros, que es el caballo de batalla de este último, de los cruceros, de los gobiernos en el Ayuntamiento de Barcelona, una ciudad que recibe diariamente cruceros con miles de personas que pasan unas horas en la ciudad y se marchan. Y tampoco pues no es que aporten demasiado al negocio turístico, ¿no? Aún así, Sumar reconoce que el turismo es una fuente importante de riqueza para el país, aunque defiende que ha de minimizarse su impacto sobre el territorio. Nos vamos a Podemos, porque Podemos, por su parte, directamente propuso limitar los pisos turísticos al 2% del total de las residencias de una zona turística, así como la aprobación de moratorias turísticas para abrir nuevos alojamientos en zonas tensionadas. Esto de las moratorias hay muchas ciudades en este país que las han aprobado en los últimos años, pues para estudiar qué situación tienen y tomar medidas para que no se vaya de madre la proliferación de pisos y alojamientos turísticos. No obstante, hay que comentar que a menudo socialistas y populares o partidos como Junts coinciden en materia turística. Y voy a poner de ejemplo el Hard Rock, que es este complejo turístico que se quería o se quiere edificar en Tarragona y que cuenta con el apoyo de Junts y también del PSC, pero no de los comunes. De hecho, en su momento, los comunes, argumentaron su no a los presupuestos de Aragonés en base a que el Govern no se posicionó abiertamente en contra de este complejo de casinos y hoteles al que se oponen, ¿no? Y que provocó el adelanto electoral en Cataluña de las elecciones del año pasado. Correcto, además lo más irónico, ¿no? Ese Hard Rock que no entra en los presupuestos, que no estaba en los presupuestos ni de hace 2 años ni de hace un año, y esa posición cambiante de los comuns, pero bueno, no es el tema de hoy. El tema de hoy es el turismo, y es verdad que hablando de los partidos políticos, ya nos has mostrado a partidos de izquierda y de derecha. Los de derechas, como dices, más abiertamente favorables al turismo, ya esa cara A que hemos presentado, ignorando o pasando un poco más de puntillas por esa cara B, pero sí que es verdad que, Fran, podemos encontrar incluso partidos que proponen, vamos a llamarlo así, medidas drásticas contra el turismo. Sí, digamos que hay formaciones de izquierda que han protagonizado campañas directamente en contra del turismo de masas. Sin ir más lejos, el año pasado la CUP publicó un anuncio en el que denunciaban la masificación turística en ciudades como Barcelona, ejemplificando todo este fenómeno en la búsqueda de vivienda de una joven pues que no encuentra un solo piso asequible a su bolsillo por la presión de los pisos turísticos. Los anticapitalistas se han significado como una formación que denuncia los efectos del turismo masivo en la vivienda, pero también en las condiciones laborales de los trabajadores del sector, que a menudo son precarias, y las discriminaciones lingüísticas, por ejemplo, a la hora de hablar catalán. De hecho, Arran, una organización juvenil de la izquierda independentista a menudo vinculada con la CUP, ha protagonizado en los últimos años acciones de protesta contra el turismo en Barcelona y otras ciudades catalanas, ¿no? Y por último nos vamos al sur porque digamos que sus homólogos, por decirlo de alguna manera, andaluces, que son Adelante Andalucía, pues también llevan años denunciando la situación la turistificación de esa comunidad autónoma, poniendo especial énfasis en zonas como, por ejemplo, Málaga y su costa, donde la presión de los alojamientos turísticos es muy elevada, así como ciudades como Sevilla, donde en los últimos años ha surgido un movimiento vecinal muy fuerte que defiende recuperar la ciudad para los vecinos ante la oleada de turistas que pues, casi diariamente la invaden.